Bueno, el ministro del Interior en las últimas horas se refirió al cuestionado y polémico toque de queda en nuestro país y reconoció que no debería extenderse esta medida, que no se renovaría después del 30 de septiembre, que es cuando vence el estado de excepción. Eso sí, agregó que todavía el gobierno está evaluando la situación y, en tanto, el ministro de Salud, Enrique París, enfatizó que esta decisión debería responder a razones estrictamente sanitarias. Estamos con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, diputado. Hola, Karina, Roberto, buenos días, gracias por la invitación. Lo primero, preguntarle si a usted le parece que se pudiera extender el estado de excepción, o a raíz de las declaraciones que virtió ayer el ministro del Interior, ya directamente se da una señal de que no debería tener asidero una medida como esa. Sí, bueno, yo creo que es bueno distinguir del toque de queda del estado de excepción, ¿no? Claro. Lo que permite el toque de queda es el estado de excepción, pero la verdad es que el gobierno perfectamente podría utilizar todos los beneficios que trae el estado de excepción sin el toque de queda. O sea, el toque de queda es una decisión que toma finalmente el gobierno. En el caso de Chile, llevamos más de 500 días, yo no conozco y hemos estudiado con mi equipo otro país en el mundo que tenga una aplicación del toque de queda de la manera tan prolongada como hemos tenido en Chile. Yo creo que en buena hora el gobierno ha comenzado a entender de que esta es una herramienta muy excepcional, que no debe ser utilizada de la manera en que se ha utilizado en Chile, yo diría casi de manera abusiva ya a esta altura. Así que me alegro de escuchar al ministro París y de escuchar al ministro del Interior. Se lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo al gobierno, porque, como digo, son instrumentos distintos. El gobierno podría utilizar todos los beneficios del estado de excepción, me refiero a los beneficios sociales, me refiero a la integración de camas del mundo privado, a la liberación de recursos, a toda la liberación de recursos, de tener menos burocracia, ¿no es cierto?, para enfrentar la pandemia, que significa el estado de excepción, sin necesariamente utilizar el toque de queda. Nosotros, cuando hemos tenido que votar en el Congreso ya en 2 ocasiones la extensión de este estado de excepción, y en las 2 ocasiones le hemos dicho al gobierno que utilice el estado de excepción sin utilizar el toque de queda. Pero bueno, lamentablemente el gobierno en esto ha tenido una posición muy dogmática. Y bueno que la cambie, definitivamente. Diputado, entonces, ¿cuál sería su postura cuando se tenga que votar esto una vez más en el Congreso? Porque usted dice, claro, el estado de excepción permite ciertas facultades para el gobierno, una de ellas es el toque de queda, pero ¿cómo lograr esta mezcla de tener este estado de excepción pero sin el toque de queda? ¿Usted va a votar a favor o en contra de extender el estado de excepción? Bueno, la verdad, Roberto, esto es muy sencillo. Nosotros le hemos dicho al gobierno, si es que requiere, por razones burocráticas, porque en el fondo, para enfrentar la pandemia, todos entendemos que gobierne quien gobierne, esto es mucho más allá de quien esté hoy en el gobierno. Gobierne quien gobierne, requiere de tener ciertas facilidades para que las ayudas sociales o desde el punto de vista sanitario se enfrente mejor la pandemia, se puede requerir el estado de excepción. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra del toque de queda y le hemos dicho al gobierno, vamos a votar a favor, sí y solo sí hay un compromiso explícito y público del gobierno en contra del toque de queda. Pero ese compromiso es un compromiso de caballeros nomás, ¿o no? Sí, que no lo hemos tenido hasta ahora. La verdad, Karina, nosotros en 2 ocasiones anteriores en el Congreso hemos intentado decirle al gobierno que estamos en contra del toque de queda, de que no hay una justificación sanitaria, ni mucho menos democrática, para restringir las libertades de la manera en que se ha hecho hasta ahora. Entonces, le hemos dicho al gobierno, comprométase en contra del toque de queda, y no lo han hecho. Diputado. Ahora, todo indica, por lo que le hemos escuchado al ministro, que no solo el toque de queda ya no sería necesario desde el punto de vista de ellos, en buena hora, sino que tampoco el estado de excepción. El estado de excepción, después de las fiestas del 18, se cumple ya el vencimiento del plazo, ¿no?, constitucional para el estado de excepción. Por lo tanto, el gobierno, si quisiera renovarlo, tiene que mandarlo al Congreso, esa renovación. Sí. Pero todo indica que el gobierno no lo va a hacer, por lo que le hemos escuchado hasta ahora al gobierno. Sí, diputado, usted señala que el estado de excepción permite también liberar recursos, tener un manejo de la pandemia más fácil, con menos burocracia.
el estado de alerta sanitaria no basta justamente para poder manejar los recursos de esa forma sin tener que extender el estado de excepción? A mí me gustaría, pero la verdad es que no. La verdad es que no, porque solo para poner un caso, el estado de excepción constitucional permite, por ejemplo, que el gobierno integre las camas del sector privado al sistema público y lo utilice de manera centralizada, como lo ha estado haciendo hasta ahora desde la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que en un estado de excepción constitucional, en este caso por una amenaza sanitaria o la que sea, se puede, comillas, vulnerar este sentido más bien estricto de la propiedad privada, ¿no? Entonces, por eso que el Estado puede ir a las clínicas privadas y decirle: yo voy a manejar y controlar sus camas, ¿no? Porque en un estado de excepción constitucional se puede vulnerar este principio. En el resto de los estados de normalidad, la propiedad privada y la Constitución es muy celosa respecto a la propiedad privada, por lo tanto, el Estado no puede interferir en las camas privadas. Entonces, la verdad es que se requiere del estado de excepción constitucional. Yo no he estado en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es que el gobierno, en el marco de la excepción constitucional, siga restringiendo las libertades sin fundamento, porque aquí es muy importante, Roberto y Karina, que se sepa, ya no hay una fundamentación sanitaria para restringir las libertades. No la hay, hace mucho rato que ya no la hay. O sea, el gobierno ayer anunció 426 casos en todo Chile. No hay una restricción sanitaria. O sea, yo les digo, aquí en Arica, por ejemplo, los casos han ido lamentablemente aumentando en las últimas semanas, en los últimos días. Es una mala noticia, pasamos de fase 4 a fase 3, pero todavía no se transforma. O sea, en el resto no hay cuarentena en ninguna parte de Chile, en ninguna comuna del país hay cuarentena, por lo tanto ya no hay justificación para decirle a los ciudadanos que no puede hacer ejercicio de su libertad. Sí. Diputado, y si no se extiende el estado de excepción, ¿el gobierno podría seguir dictando las cuarentenas que rigen, por ejemplo, bueno, ahora no hay comunas en cuarentena, pero podrían haber retrocesos en el plan paso a paso, o por ejemplo las cuarentenas que rigen para quienes ingresan al país? Sí, bueno, ahí hay un debate constitucional respecto de si es que el gobierno podría eventualmente hacer las cuarentenas. Como le digo, hoy día no hay ninguna comuna en el país con cuarentena, por lo tanto no se requeriría del estado de excepción. Ahora, el gobierno, yo creo que en el Congreso hay disposición, todos entendemos la necesidad de enfrentar la pandemia, ¿no? Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que el gobierno haga un compromiso público. Si es que el gobierno se compromete públicamente a que el toque de queda, que en todas las constituciones, es un estado excepcionalísimo, en todas las constituciones democráticas, por supuesto, liberales, ¿no? Es un estado excepcionalísimo, no se utiliza a discreción del gobierno cuando se le ocurra. La verdad es que el toque de queda se trata de una situación muy al límite. Entonces, si que el gobierno se compromete públicamente a no utilizar ese instrumento de la manera en que lo ha hecho hasta ahora, creo yo, abusiva, quizás no, al inicio de la pandemia del año pasado, obvio que no, ahí no era abusivo porque se entendía que estaba en un escenario muy complicado. Pero ya la verdad es que gran parte de este año no ha tenido justificación el toque de queda. ¿Diputado? Entonces, si hay un compromiso público, yo le aseguro, en el Congreso no tendremos problema de votar a favor. Ahora o en el futuro, cuando se requiera un estado de excepción constitucional. ¿Y por qué cree usted que se ha utilizado, como usted dice, de manera abusiva el toque de queda? Bueno, no lo sé, ahí hay distintas interpretaciones. El toque de queda, recordemos, se ha utilizado, yo decía, más de 500 días desde el estallido social. Algunos piensan que se trata de también un mecanismo de control social. Sinceramente no lo sé, no quiero atribuirle una intencionalidad al gobierno. Lo que yo puedo constatar simplemente es que no hay otro país del planeta que haya utilizado un instrumento que se entiende poco democrático de por sí, o sea, se entiende excepcionalísimo, y que en Chile lamentablemente no hemos acostumbrado, o sea, ya estamos todos acostumbrados al toque de queda, y eso no debiese ser, no es democrático, no hay una justificación democrática a esta altura del partido para seguir diciéndole a la gente: usted no puede salir de su casa.
Ya no hay esa justificación. Bueno, vamos a ver si entonces se produce en el Congreso, ocurre esto que usted mencionaba, que el gobierno ni siquiera va a intentar extender el estado de excepción a partir del 30 de septiembre, que es cuando vence, ¿no es cierto?, el actual decreto. Así es que sin duda vamos a seguir muy al tanto de esa decisión y cómo se produce, si es que hay un compromiso público o no del gobierno a respetar la eliminación del toque de queda. Muchas gracias, diputado Mirosevich, por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.